Hola, hola mi gente linda, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a, como siempre digo, este que es nuestro espacio. Mi nombre es Natalia, soy acompañante en procesos de cambio y transformación y este es Soltá el Control Podcast, en su episodio 30 y pico. Hoy te quiero hablar de un concepto que en biodecodificación es muy importante, pero que muchas veces se malinterpreta, que es el beneficio de la enfermedad. Y para poder contarte esto, tengo que ir un poquito y hacer un poco de historia y contarte cómo nació la biodecodificación. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, ya me han escuchado contarlo, pero el público se renueva. Esto nació por allá por la década de los 80 con un oncólogo, Hammer de apellido. Él trabajaba con la medicina como se vivía en ese momento y tuvo una tragedia en su vida que es que le matan a su hijo. Su hijo tenía 19 años y lo matan. Y él al tiempo, un hombre que siempre fue muy sano, desarrolla un cáncer de testículo. Entonces se le prende esta lamparita de decir, tal vez hay una conexión entre lo que me pasó, entre este duelo que estoy viviendo y lo que mi biología está diciendo, porque los testículos tienen que ver con la descendencia. Y empieza a trabajar en esto, empieza a preguntarle a sus pacientes cuando llegan a la consulta, no solo cómo se sienten a nivel físico, sino que les pregunta, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó antes de enfermarse? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué situación tuvo? Y empieza a darse cuenta que hay como un patrón. Y dedica el resto de su vida a este estudio. Fue muy perseguido, obviamente, el resto de su vida. Pero lo que él deja como un gran regalo es algo que se llama el invariante biológico. Él encuentra que para cada tejido, para cada órgano, para cada enfermedad, hay un conflicto específico. Entonces, en una sesión de biodecodificación podemos partir desde un diagnóstico de una enfermedad y podemos hacer el camino inverso. Ir acompañando a la persona hasta cuál fue el conflicto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se biologizó? Porque la persona no tuvo las herramientas en ese momento para transmutarlo, no pudo hablarlo. Hay algo que son también las leyes férreas de Hammer que hablan de por qué una persona se enferma, ¿no? Y bueno, una de esas leyes es que la persona no pudo hablarlo. Fue como algo que lo superó emocionalmente, no tuvo las herramientas para sacarlo para afuera, entonces lo enquistó en el cuerpo, generó un estrés muy alto a nivel psíquico y para poder seguir adelante, para poder vivir, el inconsciente toma las riendas y biologiza ese conflicto, lo lleva a la biología. Entonces, cuando aparece una enfermedad, es nuestro inconsciente que está tratando de protegernos, está tratando de que podamos seguir adelante a pesar de ese gran conflicto emocional. Y puede haber sido un shock emocional, algo muy fuerte que no estábamos preparados, como un duelo, por ejemplo, o también puede ser lo que se llama el efecto de goteo o de jarra, algo que se repite. O sea, voy a trabajar y todos los días discuto con mi jefe. O, bueno, no me gusta mi trabajo y voy todos los días a trabajar. O ya sé que no estoy bien con mi pareja, pero no me separo y lo voy estirando en el tiempo. O, bueno, todo lo que uno, que ya sabemos, ¿no? Cosas que uno a veces no tenemos las herramientas, no nos sentimos capacitados para transitar esa situación, porque a veces se necesita energía y se necesita fuerza para enfrentar eso. Y partiendo de la base de que nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro básico vive en modo supervivencia, o sea, todo lo que vivimos lo analiza como esto es seguro o esto puede arriesgar mi vida. ¿Qué hago? Ataco, huyo y vivimos en eso. Constantemente nuestra mente más básica está haciendo ese análisis. Entonces, volviendo a lo que son los invariantes biológicos, es cuando aparece una enfermedad, es mi mente inconsciente tratando de protegerme, tratando de seguir adelante. Ahí es donde aparece el beneficio de la enfermedad. Muchas veces cuando decimos esto del beneficio de la enfermedad, las personas dicen, ok, entonces se enfermó para manipular a la familia, o esta persona está enferma y me está manipulando. No, porque no es consciente, nadie se enferma conscientemente, nadie se levanta un día y dice, uy, qué bueno que está para tener una angina, o qué bueno, o hay veces que sí, he escuchado a gente que no quiere ir a trabajar y dice, uy, qué bueno que estaría para agarrarme una gripe, pero bueno, ahí ya hay que trabajar otras cosas, ¿no? Pero nadie lo hace consciente, o sea, nadie se enferma conscientemente.
Cuando llegamos a la enfermedad es porque es la última llamada, es la última movida de nuestro inconsciente para tratar de sacarnos del lugar en el que estamos. Y el beneficio es este. Bueno, me enfermé, pero por lo menos no tengo que escuchar a esta persona. Estoy enferma, pero tal vez en esta enfermedad y en este síntoma mi propio cuerpo me está dando las respuestas. Yo cada tanto en Instagram, si no me seguís, capaz es @NataliaLemoscarro, ahí yo pongo en historias una cajita para que me pongan síntomas o enfermedades o cosas que les interesan. Entonces yo voy haciendo las biodecodificaciones más generales, porque obviamente después cada caso tiene sus matices. Pero hay que ver, hay que estudiar y hay que prestar atención. Ese órgano que se enfermó, ¿cuál es la función de ese órgano, de ese tejido? ¿A qué me obliga? Esta es una pregunta muy importante para hacernos cuando estamos enfermos. Este síntoma, ¿a qué me obliga? Si tengo un dolor de rodilla, ¿qué no puedo hacer? No puedo doblar la rodilla, no puedo arrodillarme. Bueno, y simbólicamente, ¿qué es arrodillarse? Bueno, ponerse como debajo de un otro. Bueno, ¿en qué lugar siento que no estoy haciendo lo que quiero y estoy poniendo en prioridad una orden de una otra persona? ¿En dónde siento que mi orgullo está siendo puesto contra la espada y la pared? Hablar con nuestra biología, porque eso es lo que nuestro inconsciente está buscando, darnos un mensaje. Nuestro cuerpo habla lo que nuestra boca calla, como se dice siempre. Entonces, esta enfermedad, ¿qué me está diciendo? Porque hay un mensaje oculto. Hay un profesor, Salomón Selam, que yo hice cursos con él hace mucho tiempo, él es francés, entonces habla muy atravesado, entonces siempre que hablaba de algo decía, hay algo detrás, porque siempre hay un algo atrás de lo que nos está pasando. Entonces, muchas veces vamos al médico, tenemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento médico, que está buenísimo porque la medicina es maravillosa. ¿Y después qué? ¿Después cómo hacemos? Bueno, después empecemos a charlar con nuestra biología, empecemos a hablar, empecemos a buscar ese mensaje oculto, si no podemos porque no tenemos herramientas. Hammer decía, la persona, recordemos que él era oncólogo, él decía, las personas no se mueren de cáncer, las personas se mueren de agotamiento. Porque cuando nosotros empezamos, hay otra cosa que es muy importante que son las fases de la enfermedad. Las enfermedades para Hammer tienen dos fases. La fase de conflicto activo, que se llama simpaticotonía, que es cuando yo estoy en el momento en la discusión o en la pelea o en la lucha, o estoy enojada o estoy en el conflicto. Y cuando eso se soluciona, por ejemplo, pongamos, mi jefe me vuelve loca porque no nos llevamos bien, porque tenemos tremenda mala relación. Entonces yo estoy en conflicto activo. Cada vez que voy a trabajar y me encuentro con mi jefa, estoy en conflicto activo. Es como ir y estar frente al león constantemente. Un día llego al trabajo y listo, mi jefa renunció o la cambiaron de sector. Ahí se soluciona el conflicto. Entonces ahí aparece la segunda fase de la enfermedad, que es la vagotonía, que muchas veces es cuando el cuerpo necesita quietud porque necesita reparar lo que se fue desequilibrando cuando yo estaba en la lucha. Y muchas veces es ahí cuando vamos al médico. Cuando empezamos con la inflamación, con el dolor, el cuerpo ya está reparando, pero ahí el médico nos dice, bueno, tenés tal enfermedad. Y muchas personas entran en conflicto de nuevo, se llama conflicto de diagnóstico, porque me asusto con lo que el médico me dice. Por eso y he discutido incluso con médicos porque me genera mucha frustración cuando son muy tajantes y dicen esto no se cura o esto es no. ¿Por qué no le damos espacio a la esperanza? Obviamente hay que informar al paciente, hay que decirle cuál es el diagnóstico concreto y presente, pero seamos conscientes de que todo el tiempo en el mundo hay enfermedades que se revierten, hay personas que se están curando de cosas que antes se decían crónicas. Entonces, sí hagamos el tratamiento médico, sí vayamos al médico, sí tengamos el diagnóstico, pero después escuchemos el mensaje. ¿Qué es lo que mi cuerpo está diciendo? Y seamos conscientes de que es una charla, de que es una conversación, de que
hay que aprender a escucharse porque no nos enseñaron a escucharnos cuando éramos chicos. No nos enseñaron a que nuestro cuerpo era un ser, una entidad maravillosa que está a nuestro servicio constantemente y que si nosotros prestamos atención podemos tener muchísima información sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, sobre el amor que podemos darnos día a día. Y escuchar a nuestro cuerpo es un acto de amor hacia nosotros y hacia nosotras. Entonces, volviendo al beneficio de la enfermedad, es escucho a mi cuerpo, ¿qué es lo que este síntoma o esta enfermedad me está obligando a hacer? Muchas veces puedo googlearlo incluso. Bueno, este órgano, ¿cuál es la función de este órgano? ¿No? Por ejemplo, pulmones. Bueno, el intercambiar oxígeno, intercambiar aire con nuestro alrededor, lo que viene a ser nuestro territorio. Bueno, cuando hay temas de pulmones tiene que ver con qué está pasando en el territorio. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo, por ejemplo, en un ataque de asma, deja de respirar yendo contra su propia supervivencia? Bueno, es porque el ambiente es tan tóxico y lo interpreta como tan astringente, me sale decir, que decide cortar relaciones. Prefiere irse para adentro y dejar de que este ambiente siga entrando en mí. Entonces hay que hacer esta charla con nuestro cuerpo. Este órgano que está enfermo, ¿cuál es la función? ¿Qué está pasando con ese órgano? Me encanta poderte compartir esto porque me encanta que te puedas convertir en la biodecodificadora o en el biodecodificador de tu día a día. Por supuesto que siempre vamos a tener preguntas y siempre vamos a necesitar tal vez ir un poco más allá, buscar un terapeuta, una biodecodificadora para poderlo ver. Y otra cosa muy importante que va a quedar para un próximo podcast, pero me gusta dejarlo acá como para dejarte pensando, son las enfermedades congénitas. Cuando una persona nace con un síntoma, nace con una enfermedad, ahí nos está hablando el árbol genealógico. Nuestro árbol genealógico nos da esta enfermedad, nos da este síntoma como una orden. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer con esta enfermedad? Porque eso es lo que mi árbol genealógico me dijo. ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Me está protegiendo. Por ejemplo, mujeres que no pueden tener hijos. Probablemente si yo me pongo a mirar hacia atrás, las mujeres del árbol genealógico sufrieron mucho por la maternidad, o porque tuvieron muchos hijos y no querían, o porque hubo mucho abuso sexual, o porque hubo muertes de bebés. Entonces mi inconsciente y el árbol genealógico me dice, ok, yo no quiero que vos sufras esto. ¿Cuál es la manera que encontré para que mantenerte alejada de ese dolor? No vas a tener hijos. Entonces uno obviamente puede pararse desde el lado de la enfermedad y la dificultad y el deseo que no puedo cumplir, o puede pararse desde el amor y entender que todo sucede por algo, que la biología es maravillosa y que por supuesto podemos ir a la medicina para pedir ayuda, pero desde el amor, no desde la resistencia. No desde ¿por qué me toca esto a mí? Siempre hay una razón. La biología y el árbol genealógico tienen una lógica que es aplastante cuando la empezamos a ver y la empezamos a mirar. Y así como muchas veces nos centramos en la dificultad, también podemos empezar a charlar con nuestro cuerpo, a charlar con nuestra biología para centrarnos en, bueno, hacia dónde me quiere llevar mi cuerpo. Cuáles son las decisiones que sí están alineadas con mi alma y que me van a dar más libertad en la vida. Me van a dar más libertad biológicamente, físicamente y en la vida, en el todo. Así que bueno, te dejo con esto. ¿Qué es lo que tu cuerpo te está diciendo hoy? ¿Cuál es el beneficio que tu inconsciente está teniendo? ¿Cómo te está protegiendo a través de este síntoma y de esta enfermedad? Te mando un beso muy muy grande y como siempre te agradezco por acompañarme.